Ok, creo que ya empezamos. Entonces, me dicen si todos ya están listas, ok, para empezar. Eh, sí, creo que ya está la transmisión en vivo también. Entonces, nada, le damos inicio. Déjenme un ratito ordenarme acá. Listo. Bueno, buenos días con todas y con todos. Gracias por acompañarnos hoy día en el evento denominado el Acuerdo de Escazú, una herramienta fundamental para la protección efectiva del bioma amazónico, el cual está organizado por la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, en coordinación con la COICA. La coalición está conformada por organizaciones como la Asociación Ambiente y Sociedad, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, y Conectas y Derechos Humanos, y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Dicho sea de paso, también dichas organizaciones de sociedad civil se encuentran ubicadas en países como Brasil, Bolivia, Perú y Colombia, los cuales actualmente están identificados como los más peligrosos para la protección de la naturaleza y el territorio, donde fuentes como Global Witness, Mongai y otras reportan cifras de incremento de la violencia, por ejemplo, en Colombia. Este año las cifras son alarmantes. Eh, ya Oscar y Vanessa nos darán más detalles sobre eso. Y justamente también en Perú, el día de ayer se reportó un asesinato a un defensor ambiental indígena. Esta situación nos ubica en un contexto de emergencia de la Amazonía y está directamente también vinculada al incremento de la deforestación causada por actividades ilegales también con mala planificación. Frente a estos desafíos, es importante mencionar que nos encontramos en un momento histórico para la protección de los derechos y de los defensores y defensoras indígenas y ambientales, ya que se trata de la primera COP del Acuerdo de Escazú, el cual es un paso importante y necesario para fortalecer y garantizar el acceso a la justicia ambiental, así como los mecanismos de gobernanza necesarios para fortalecer los derechos de los pueblos indígenas. También creo que es importante mencionar los avances que ya se están dando en estos días de la COP en Chile. Por ejemplo, México ha declarado que va a proporcionar un financiamiento para el Fondo de Contribuciones Voluntarias. Luego, uno de los pasos bastante importantes para los pueblos indígenas también es la implementación de un comité de defensores y un comité de pueblos indígenas dentro de la conferencia del Acuerdo de Escazú, ¿no? Lo cual es bastante importante. Entonces, dado este preámbulo y este margen, vamos a iniciar el evento. Voy a dar un poco los pasos a seguir para los panelistas. Cada uno va a contar con 15 minutos de exposición, eh, y se va a desarrollar en base a 3 preguntas guías que yo les iré dando a modo de un diálogo. Sin más, voy a dar pase o presentar a nuestra primera panelista. Ella es Vanessa Torres, es abogada ambientalista, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad en Colombia. Eh, y la primera pregunta, Vanessa, antes de darte el pase, sería, ¿por qué consideras que el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para la protección del bioma amazónico, de la cuenca amazónica en general, en Colombia? Bien, buenos días a todos y todas. Para mí es un gusto estar en este espacio. Bueno, primero agradecer a quienes madrugaron para estar en este espacio. Sabemos que es una hora compleja. Recordar que este evento va a ser retransmitido a partir de las 10 de la mañana, hora Colombia, Perú. Entonces, bueno, creo que el tema que nos convoca es bastante relevante. Efectivamente, nosotros como organizaciones que trabajamos y de cierta manera impulsamos la protección de derechos en la cuenca amazónica,
estamos participando activamente en este escenario histórico que es la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú. Como tú mencionaste, Denise, la creación de este grupo ad hoc sobre pueblos indígenas resulta Vanessa, creo que ese fue tu audio. Escuchar mejor. Entonces, Sí, sí, sí. ahora sí te escuchamos. Listo. Entonces, ya entrando en materia sobre la pregunta que tú me haces, Denise, por supuesto que al hablar de la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, debemos entender que existe una relación directa sobre el contexto a nivel de degradación de suelo y deforestación que se presenta en la región amazónica. Entonces, yo podría mencionar que tenemos una situación bastante compleja. Las cifras de deforestación que se han dado en los reportes nacionales de nuestros países lo demuestran. Entonces tenemos, por ejemplo, en Colombia para el año 2020 se deforestaron 171.000 hectáreas. La cifra se reduce, digamos que un poco para el año 2021, donde solamente hay una deforestación del 34%. Sin embargo, son cifras que se mantienen bastante altas, pese a una agenda ambiciosa a nivel de cooperación internacional que es respaldada por diferentes gobiernos y que se ve aterrizada en la agenda del ambicioso Acuerdo de París, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos qué está pasando en la Amazonía y por qué, pese a los innumerables esfuerzos por proteger el bosque tropical, se siguen presentando estas cifras tan alarmantes año tras año, no podemos ignorar cuál es el estado actual de los derechos territoriales de quienes habitan estos territorios. Entonces, en el caso colombiano, si bien durante los años 90 se impulsó una política de titulación colectiva y aquí tenemos aterrizado en los actuales resguardos indígenas, territorios colectivos y de igual forma el reconocimiento de áreas protegidas, este proceso de reconocimiento de derechos fue pausado desde hace más de 20 años. Esto pese a la cada vez mayor presencia de comunidades campesinas que han llegado a estos territorios a causa de desplazamiento forzado. Entonces, ¿qué nos lleva a qué situación nos lleva esto actualmente? A un escenario complejo en donde los bosques viven una tensión constante por ser habitados por estas comunidades que llegan a territorio amazónico y no tienen ningún tipo de solución por parte del Estado. Por otro lado, nos encontramos con la difícil situación de quienes, pese a tener derechos colectivos o individuales sobre estos territorios en la Amazonía, este derecho no puede ser efectivo debido a que actores armados que habitan estos territorios de forma ilegal los ocupan para el desarrollo de actividades ajenas a la vocación del suelo. Entonces tenemos, por ejemplo, la actividad ganadera. Sabemos que es uno de los grandes motores de deforestación que existen actualmente en territorio amazónico, monocultivos, y es aquí donde el rol empresarial, por supuesto, tiene importancia y debe ser parte de estas discusiones, ¿no? Finalmente, tenemos otros actores que están presentes en territorio amazónico y que impulsan grandes proyectos de desarrollo en materia extractiva, en la cartera de infraestructura, y son, por supuesto, los actores financieros internacionales, como los bancos provenientes de China o la banca multilateral, que impulsan un escenario de desarrollo sostenible que resulta confuso porque en el papel se habla de desarrollo sostenible, de una agenda verde, pero en la práctica tenemos grandes megaproyectos que están impactando directamente la vida de las comunidades y la vocación del territorio amazónico. Entonces podemos entonces ver la confluencia de diferentes actores en un territorio en el cual la presencia del Estado, como ya lo dije anteriormente, ha sido muy limitada y continúa siendo limitada. Pese a los compromisos pactados a nivel internacional, Colombia es un claro ejemplo de esto. Recientemente tuvimos las declaraciones del ministro de Ambiente, Carlos Correa, en donde afirmó que Colombia no es un país inseguro para defender el ambiente. Entonces, es una buena oportunidad para recordar
que de acuerdo con el último informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se presentó en el pasado mes de febrero de 2022, se documentan homicidios y ataques a defensores en 28 de los 32 departamentos de Colombia, y es importante destacar que en el informe se resalta el incremento de la violencia en el país, principalmente en zonas rurales, afectando severamente liderazgos y la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y por supuesto de las mujeres en estas zonas rurales. Ese sería como un contexto para entender qué es lo que está pasando en la Amazonía y cuál es la relación con pues digamos, con la situación de alarma de los defensores y defensoras de derechos ambientales. Nuestro análisis, repito ya para cerrar, desde Colombia, esta parte de mi intervención, es que efectivamente existe una relación directa entre la amenaza de quienes defienden los territorios, de quienes ejercen liderazgos colectivos y el desconocimiento de derechos territoriales sobre ellos. Sabemos que existe una ausencia de participaciones en escenarios de toma de decisión en materia de ordenamiento y planificación territorial, y esto es algo que debe fortalecerse. Y sin duda, a través de, digamos, el impulso y la discusión de los derechos de acceso en un escenario internacional como lo es el Acuerdo de Escazú, vamos a tener una discusión a profundidad sobre cómo se pueden mejorar estos escenarios de participación de las comunidades, que sabemos son bastante limitados. En Colombia tenemos un montón de mecanismos de participación ciudadana, pero en la práctica no funcionan tan bien. Por ejemplo, en un escenario de licenciamiento ambiental tenemos una audiencia pública ambiental. Desafortunadamente es un escenario que no es muy impulsado por las autoridades y las comunidades lo ven como algo muy limitado porque muchas veces las empresas o el mismo Estado no está interesado en participar de estos escenarios, ¿no? Entonces creo que es una excelente oportunidad para hacer una revisión a profundidad de la normativa que tenemos y hacer un aprendizaje conjunto. Creo que es un ejercicio que desde sociedad civil ya venimos realizando desde hace mucho tiempo. Ahora se nos presenta un escenario internacional donde vamos a poder estar acompañados de un organismo internacional como lo es la CEPAL y adicionalmente garantizar la presencia activa de los estados. Por ahora dejo hasta ahí. Gracias. Ok, creo que practicaremos yo levantaré la manito cuando más o menos el tiempo esté ahí justo para no interrumpirlas. Entonces, la segunda pregunta, Vanessa, un poco la has respondido, pero ¿qué relación existe entre las altas cifras de deforestación existentes en la cuenca amazónica y la difícil situación de los defensores y defensoras ambientales ahí en Colombia? Creo que esa fue la pregunta que acabo de responder, por si acaso. Ok, entonces vamos con la tercera. ¿Cuál ha sido el mayor reto para lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú en tu país? Listo, perfecto. Gracias. Sí, bueno, creo que este espacio es bastante interesante para compartir los retos. Nos hemos acompañado como organizaciones aliadas en todo este proceso y este camino de aprendizaje que ha sido pues de lograr o de intentar lograr la ratificación del acuerdo en nuestros países, ¿no? En el caso de Colombia, un poco la experiencia que nosotros tuvimos es que durante los 4 años del actual gobierno, que de hecho ya está terminando su mandato, del presidente Iván Duque, nosotros en el año 2019 logramos la firma del Acuerdo de Escazú, pero esta firma se logra en un escenario complejo, en un escenario de protestas y descontento social, en donde el Acuerdo de Escazú surge como una alternativa de diálogo y como de acuerdos con el gobierno nacional, en donde es la ciudadanía, de hecho, la que pide que este acuerdo sea firmado, pues teniendo en cuenta las noticias diarias que salen en Colombia, en donde mínimo al día muere un defensor ambiental en el país. Realmente es muy dramática la situación que nosotros seguimos viviendo en el país y sobre todo en territorios y en ecosistemas estratégicos. Entonces, en 2019, como un acuerdo y como un tema de confianza con el gobierno, se firma el Acuerdo de Escazú y el gobierno se compromete a hacer todas las gestiones necesarias para garantizar la ratificación del acuerdo, sabiendo que debe cumplir con un trámite legislativo, luego una revisión
revisión ante una alta corte, o sea, digamos, es un proceso bastante largo y que debe hacerse con muchísima rigurosidad. Posteriormente, en el año 2020, el Acuerdo de Escazú es presentado como proyecto de ley ante el Congreso de la República y aquí empieza un camino que ha sido bastante complicado, en donde desafortunadamente el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Ambiente, no le ha dado el suficiente acompañamiento que el acuerdo necesita al ser un trámite tan complejo al interior del Congreso de la República. Entonces, ¿qué tenemos? Tuvimos un escenario legislativo en donde se dieron diferentes audiencias públicas. Una audiencia pública pues no hace parte del trámite legislativo, simplemente es un escenario de diálogo con los parlamentarios en donde se da a conocer de qué se trata el acuerdo, qué está pasando, por qué se debe aprobar o por qué no. Tuvimos 3 audiencias públicas durante la primera legislatura que el acuerdo estuvo presentado ante el Congreso de la República, pero jamás se dio la oportunidad para que el proyecto pudiera ser votado en este escenario, ¿no? Entonces, la legislatura termina. Bueno, y aquí es importante mencionar que durante las audiencias públicas se evidenció una campaña, y creo que esto es algo que ha pasado en los diferentes países de la región, y es una campaña de desinformación sobre lo que es el Acuerdo de Escazú y lo que no es. De tal forma que nosotros, como organizaciones de sociedad civil que hemos defendido el acuerdo y que hemos participado en su construcción, hemos denominado los mitos sobre el Acuerdo de Escazú, en donde se habla, por ejemplo, que el acuerdo va a limitar la soberanía de los países, cuando de hecho es un principio que es parte de un instrumento internacional, el cual es el respeto por la soberanía y la autonomía de los países que integran este tipo de acuerdos, ¿no? Esto es algo que ya hace parte de un marco del derecho internacional que no puede ser cambiado. Entonces, se habló de pérdida de soberanía, se ha hablado que el marco normativo colombiano ya tiene las suficientes normas y que el Acuerdo de Escazú no aportaría absolutamente nada innovador en este aspecto, cuando sabemos que, por ejemplo, ya que estábamos hablando de la situación de los defensores y defensoras en el país, en Colombia no existe un marco normativo o un protocolo de protección en donde se identifique lo que significa ser un defensor ambiental. Aquí obviamente se ha categorizado los defensores de derechos humanos, se han categorizado, por ejemplo, el rol de periodistas, pero al hablar de defensores ambientales es un término que no existe en nuestra legislación y que por supuesto tiene unas particularidades que ya vienen a ser integradas al interior del Acuerdo de Escazú, ¿no? Y de esto se desencadenan obviamente obligaciones para el Estado para garantizar los derechos a la vida, a la integridad, a la libre expresión de los defensores en el ejercicio de sus funciones. Entonces, esta campaña de desinformación, por supuesto, marcó un escenario bastante complejo para las organizaciones de sociedad civil y las comunidades que hemos venido impulsando este acuerdo. Digamos que tuvimos como sorpresa que pese a que el proyecto de ley fue presentado por el gobierno nacional, el partido de gobierno se opuso al Acuerdo de Escazú al interior del Congreso. Y desafortunadamente, pues como bancada eran mayoría, entonces era un escenario bastante complejo. Sin embargo, nosotros impulsamos siempre que se llegara a la votación para tener claridad sobre cuál era la postura, ¿no? Porque estamos hablando de un acuerdo que defiende la vida, que busca el fortalecimiento de estándares ambientales a nivel regional y era interesante saber cuál era la postura públicamente de los congresistas. Desafortunadamente no se permitió que se diera este espacio democrático y llegamos a la finalización de la legislatura el año pasado con un acuerdo de Escazú archivado, en donde por supuesto nuestro llamado fue a que el acuerdo fuera nuevamente presentado al Congreso y de esta forma el gobierno nacional cumpliera su promesa pactada en el año 2019. El acuerdo, aquí vale la pena mencionar, fue nuevamente presentado en la segunda legislatura que ya está por terminar en 2 meses. Desafortunadamente fue presentado sin mensaje de urgencia. Esto al interior de nuestro trámite legislativo implica que es muy difícil que el acuerdo alcance a cumplir el trámite para que sea legal, para que sea incorporado en nuestro marco normativo nacional. Y nuevamente tenemos, digamos que un abandono por parte del Ministerio de Ambiente en el acompañamiento al acuerdo al interior del Congreso. Entonces, el escenario a que nos lleva a esto actualmente, nosotros estamos prácticamente 1 mes y medio de terminar la legislatura, pues tenemos ya un nuevo Congreso que va a asumir, y ya voy a terminar, y tenemos un escenario complejo en donde
de hecho, se nos informó que es posible que el acuerdo pueda ser votado la próxima semana, pero desafortunadamente si esto ocurre, pues no va a cumplir el trámite legislativo. Entonces, digamos que este tipo de espacios creo que son relevantes para recordarle pues, a las instituciones y principalmente a la ciudadanía, que es quien se interesa por este tipo de espacios, que el Acuerdo de Escazú es digamos, un logro regional, es un logro de la ciudadanía, de los ciudadanos y ciudadanas que participamos activamente en este proceso desde el inicio y quienes se han ido sumando con el pasar de los años. Recordar que el Acuerdo de Escazú es algo que va más allá de un programa de gobierno. Nosotros desde Colombia creemos que el acuerdo va a ser ratificado y al estar presentes ahora en la COP del Acuerdo de Escazú, creemos aún más que el acuerdo tiene que ser ratificado por los diferentes países de la región. Es un diálogo supremamente importante en donde no solamente están participando los estados, el público, sino también actores relevantes a nivel de inversión financiera. Ayer vimos la intervención de la OCDE en donde respaldaba completamente el acuerdo de Escazú y sin lugar a dudas es un diálogo regional del cual no podemos estar alejados y más aún siendo el país, como ya nos han dicho en los informes internacionales, más peligrosos para la defensa del ambiente. Gracias. Gracias, Vanessa, por tus aportes. Sin más, voy a continuar con el siguiente panelista. Ya se nos unió Oscar Daza. Él es coordinador de derechos humanos de la COICA, la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica, y la OPIAC, que es la base en Colombia. Oscar, si nos escuchas bien. Aquí está. Bien. Muchas gracias, Oscar. Voy a enseñarte las preguntas para que tú continúes con tu exposición. Entre las primeras está, ¿por qué consideras que el acuerdo es una herramienta fundamental para la protección de la cuenca amazónica? ¿Y cuál es el mayor aporte del Acuerdo de Escazú para la protección de los pueblos indígenas y sus territorios? Te doy más o menos 8 minutos para responderlas y luego te interrumpo para darte la siguiente pregunta y tendrías 7 minutos más. Adelante, Oscar. Y muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí pues saludarlo también desde Colombia y desde los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Bien, yo creo que es de notar y como se ha pues visibilizado en diferentes escenarios, que los pueblos indígenas de manera general, ¿sí?, de la cuenca amazónica, pues nosotros hemos sido víctimas históricos de los diferentes actores, ¿sí? Aquí de alguna manera es innegable, es público ese antecedente histórico que hemos tenido, que en donde de manera, yo creo que continua, sistemática, se han dado esos señalamientos, se han dado los asesinatos, se han dado los confinamientos, las amenazas, el desplazamiento hacia nuestras comunidades indígenas y estos, pues, por supuesto, bueno, en muchas ocasiones alentado esa afectación hacia los pueblos indígenas por parte del mismo Estado, ¿sí? Como ha pasado en Colombia, incluso en Perú, ¿sí? En el caso nuestro, entendemos esa criminalización y asesinatos contra nuestros defensores de la mano de agentes estatales, privados, paramilitares, incluso pues los mismos grupos armados ilegales, pues, está presente, ¿sí? Y va a continuar, como es en Colombia, en donde se ha de alguna manera recrudecido, ¿sí?, el conflicto armado. O sea, cada día vemos una alta cifra de afectación a nuestros defensores y defensoras pues, ambientales. Entonces, de ahí los países de la cuenca amazónica pues, están identificados pues, como los más peligrosos, ¿sí?, para los defensores ambientales. Yo creo que eso es una realidad que tenemos nosotros ahorita pues, a nivel, ya diríamos, mundial, y más cuando pues, esta región, lo que es la cuenca amazónica, despierta un interés muy amplio, profundo, por parte de diferentes países desarrollados, ¿sí? Y en muchas ocasiones el acercamiento hacia esta región no ha sido pues de la mejor manera, ¿sí? Ha sido pisoteando los derechos de los pueblos indígenas.
de cualquier manera, de manera violenta, engañosa, abusando, tratan de ingresar a nuestros territorios, desconociendo totalmente ese rol que tenemos como pueblos indígenas y ante todo pues la autoridad que tenemos ante esta región. Vemos por ejemplo que en este año, pues en el caso de Colombia, se ha evidenciado, ¿sí?, de manera general 25 masacres, ¿sí? O sea, hasta la fecha en Colombia pues llevamos ese tipo de masacre, incluso en muchas ocasiones eh, realizadas, ¿sí?, como lo hemos identificado desde la OPIAT también, por parte de agentes estatales y por parte de la misma fuerza pública, que ha sido mucho más grave todavía para nosotros. Entonces, aquí todos los actores, ¿sí?, digamos que de alguna manera nos ven a nosotros como unos enemigos, a los defensores, y han contribuido a ese tipo de exterminio seguramente, o que no surjan los diferentes defensores y defensoras de las diferentes organizaciones sociales, ¿sí? Entonces, vemos los grupos armados ilegales, por otra parte, la misma fuerza pública del ejército colombiano, en este caso de Colombia, eh, coadyuvando, de alguna manera impulsando este tipo de actos, ¿sí? De la misma manera también podemos identificar en el caso de Perú, ¿sí?, 5 asesinatos, justamente el día de ayer, el 20 de abril, ¿sí?, en donde pues se reporta este tipo de asesinatos y para nosotros es muy grave, ¿sí? O sea, que día a día, de manera continua, estemos perdiendo defensores y defensoras, compañeros indígenas que luchan por defender nuestros territorios, ¿sí? Eh, Generalmente estos asesinatos pues, están vinculados a la intensificación, ¿sí?, de las actividades ilegales, así como el incremento de la deforestación, ¿sí?, esa ganadería extensiva que se ha identificado por la cuenca amazónica. Vemos pues que datos en el 2020 la Amazonía perdió pues acerca de 2.3 millones de hectáreas de bosques, ¿sí?, en los 9 países amazónicos, que son cifras pues graves y alarmantes que a los países de la cuenca amazónica debe pues despertar un interés muy amplio, ¿sí? Una cifra más alta pues que incluso del año anterior, ¿sí?, del 2019, a pesar de todo el financiamiento pues que llega para la Amazonía, eh, y el interés pues que aquí llega pues no se hace a través de los principales actores, ¿sí?, como somos los pueblos indígenas, desconociéndose y en muchas ocasiones promoviendo políticas eh, fuera de, digamos que de una articulación clara que debe tener con las comunidades pues de esta región. Frente a todas estas amenazas, ¿sí?, los pueblos indígenas somos pues como históricamente y por el hecho de ser defensores pues somos eh, por el hecho de ser indígenas, somos defensores directamente de la tierra, ¿sí?, el territorio y el ambiente. Sin embargo, nuestro trabajo de defensa acarrea riesgo y acceder a la justicia tiene sus limitaciones, ¿sí?, ya sea por barreras discriminatorias, como muy bien se ha evidenciado en Colombia, ¿sí? Las discriminaciones es muy fuerte y los 9 países que a esta altura, a esta fecha, todavía es evidente y claro las discriminaciones que existen hacia los pueblos indígenas. La misma razón de las complejidades geográficas también a nosotros nos llevan a tener un fuerte obstáculo, digamos que de acceder a esa pues, justicia ambiental, ¿sí? Incluso pues el no tener un diálogo directo pues con los entes gubernamentales. Entonces, de ahí, bueno, los pueblos indígenas, pues, en el marco pues, de ese ejercicio efectivo de sus derechos, apoyándose por sus organizaciones representativas, espacio de trabajo, como por ejemplo a través del programa de Defensores y Defensoras de la COICA que tenemos ahorita, pues tratamos de alguna manera pues, de que se dé esa representación en estos escenarios, pues ya de orden regional, pues hacia los pueblos indígenas, que también tengan una participación efectiva. Gracias, Oscar. Voy con la segunda pregunta. Estás muy bien con el tiempo. ¿Consideras, pues, sobre todo lo que nos estás conversando, consideras que el Acuerdo de Escazú puede contribuir a enfrentar la situación de amenaza actual que viven en sus territorios? Sí, yo creo que eso de nuestra parte, sin duda alguna, tenemos pues bastante esperanza, ¿sí? Creo que el Acuerdo de Escazú
es algo muy representativo para nosotros y vemos como una herramienta fundamental, ¿sí? Para pues la defensa de nuestros territorios, para de alguna manera pues también fortalecer, ¿sí? Esa defensa que siempre hemos hecho, a pesar de las, en medio de masacres, en medio de amenazas, en medio de diferentes señalamientos, discriminación, lo hemos hecho, ¿sí? Y lo vamos a seguir haciendo. Pero si se acerca o si tenemos una herramienta como es el Acuerdo de Escazú, pues mucho más nos impulsará y nos anima a nosotros pues a seguir haciendo esta defensa de manera más efectiva, ¿sí? Eh, de alguna manera hay compromisos específicos para la rendición de cuentas sobre asuntos ambientales y acceso a la información para que nuestros pueblos podamos participar de manera efectiva en los asuntos que involucren, ¿sí?, a nuestros derechos. Y la medida en que pues, más estados de América Latina y el Caribe ratifiquen el Acuerdo de Escazú, pues se brindará mayor seguridad y garantías pues, a la vida, ¿sí?, de los derechos de la naturaleza, y a los estados pues, tendrán un mayor compromiso en su accionar, ¿sí?, ya que el acuerdo pues, obliga a cumplir sus mandatos. Y además me parece, pues yo creo que es importante que se asegure su implementación. Vemos, pues uno de los grandes desafíos es su implementación, cómo lo vamos a lograr, ¿sí? Si bien hay las organizaciones sociales, pues como siempre lo hemos venido realizando, tenemos que jugar un papel pues importante en su incidencia y en su implementación, porque pues vemos que existen muchos instrumentos jurídicos, y incluso ratificados por diferentes países, y su implementación pues ha sido un poco difícil, complejo, ¿sí? Pero pues esta herramienta yo creo que amerita un mayor esfuerzo de manera conjunta, ¿sí? Así como lo hemos venido realizando en el caso de Colombia, pues como lo mencionaba la anterior compañera, pues que ese ejercicio, digamos que de presión por parte de la sociedad civil de la ratificación, pues se dé, ¿sí?, en el caso de Colombia y algunos países de la cuenca amazónica que no lo han ratificado. Pues la sola ratificación no va a ser suficiente, como lo hemos manifestado. Por ello es clave dos cosas: el financiamiento del acuerdo y que este sea viable trabajando con los pueblos indígenas, y como lo he venido mencionando, la participación de los pueblos indígenas es fundamental, y particularmente los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Involucrar a otros actores en la gobernanza del acuerdo, ¿sí?, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, ¿sí?, los campesinos, jóvenes, mujeres, y todos aquellos que se ven afectados, ¿sí?, por la actividad económica y los impactos del cambio climático. Aquí creo que la amenaza, el poder acercarse hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza, pues entendemos que hay diferentes factores pues, que influyen en esto, pero asimismo también diferentes sectores sociales se ven afectados, ¿sí? Entonces nos obliga a nosotros pues generar esa articulación, ¿sí?, esa unión que debe haber entre las diferentes organizaciones y pues de la sociedad civil, ¿sí? Creo que esto nos ayuda a nosotros a dar un gran impulso de lo que pues sería el cumplimiento y la implementación del Acuerdo de Escazú. En el caso del gobierno colombiano, seguimos nosotros desde la COICA, desde la OPIAT, pues que se sigue gestionando, ¿sí?, la ratificación o el adherirnos al Acuerdo de Escazú. Ese pedido no es solo una demanda social, ¿sí?, sino humana, que hay que entenderlo mucho más de fondo. Un pedido, pues, yo creo que es la misma existencia como ser humano, la vida, ¿sí?, de nuestras hermanas y hermanos. Yo creo que quienes más están en ese peligro, ¿sí?, ese valor que se debe dársele, pues, a la vida y ante todos a quienes están amenazados, ¿sí? Los estados deben proteger al, a las defensores y defensoras. Y por supuesto, pues de ahí representa, pues si hacemos una defensa efectiva hacia los defensores, por supuesto, pues defendemos la vida, ¿sí? Y es lo que tenemos que entender de manera integral. Y, y en sí, pues que se adopten esos diferentes mecanismos, pues que den una pronta respuesta, ¿sí? De nuestra parte, como ese ejercicio que hemos hecho en diferentes escenarios, estamos pues cansados de denunciar, ¿sí? Yo creo que aquí las denuncias se han hecho en diferentes escenarios, pero pues de ahí la respuesta por parte de los diferentes estados, por parte de los diferentes gobiernos,
pues ha sido nula, ¿sí? Entonces, se tiene que revisar qué mecanismos debemos de adoptar para pues, efectivamente garantizar la vida, ¿sí? La libertad, el derecho a tener nuestro territorio, ¿sí? Y demás derechos humanos y colectivos de nuestras hermanas y hermanas indígenas defensoras de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, de ahí la exigencia de nuestra parte también, pues que revisemos esa parte, ¿sí? De cómo nosotros de manera efectiva vamos a garantizar en sí que se resume de lo que es la vida, ¿sí? Que lo logramos a través de diferentes derechos, a través de diferentes garantías que podemos contar como pueblos indígenas y de manera general, pues como sociedad civil, ¿sí? Entonces, garantizar la protección de los defensores indígenas no debe quedarse solo en el papel, ¿sí? Como nosotros siempre hemos hecho. De los diferentes instrumentos, pues, que se han adoptado de otra naturaleza, se han quedado en el papel, ¿sí? Ni mucho menos en lo que se prometa, pues, en esta COP, ¿sí? Sino que nos apropiemos de esta herramienta, como lo es el Acuerdo de Escazú, y exijamos el respeto de nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y justo acabaste en tus 15 minutos. Gracias por respetar el tiempo. También les recuerdo a quienes nos están escuchando que nos pueden hacer llegar sus preguntas mediante la transmisión de YouTube y también mediante esta plataforma. Sin más, voy a dar pase a nuestro siguiente panelista. Él es César Gamboa, es director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. César también dejó las preguntas. Una de ellas es: la opinión pública y las instituciones en Perú reconocen, evidencian la relación entre el incremento de la violencia a los defensores y defensoras con la deforestación y la crecida de las actividades ilegales en la Amazonía. La siguiente pregunta es: ¿cuál ha sido el mayor reto para lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú en Perú? Muchas gracias a la coalición, a los organizadores, a Denise y los colegas por estar acá con nosotros, siendo tan temprano para Bogotá, para Colombia, para Lima, para Perú. Y, y nos encontramos ahorita junto con varios de nuestros colegas acá en Santiago de Chile en la primera COP, y en verdad es bastante optimista lo que se viene con respecto a la implementación del Acuerdo de Escazú, y creo yo que eso va a ser importante para ejemplificar, por ejemplo, la necesidad de que se ratifique el acuerdo en Colombia, Perú y Brasil especialmente, ¿no? Ya creo que tanto Vanessa Torres de Ambiente y Sociedad como Oscar Daza de la COICA han mencionado, digamos, una serie de retos bastante específicos. Yo tengo una presentación que compartir, la voy a proyectar y voy a tocar algunos puntos relevantes en el contexto de los desafíos de la ratificación del Acuerdo de Escazú y también responder la otra pregunta con respecto al contexto, ¿no? Creo que un elemento importante es que, como ya se ha mencionado para el caso de Colombia, como de Perú, como de Brasil y en la región en general, el problema del modelo de desarrollo sigue estando presente, ¿no? El tema de los conflictos socioambientales, que ha derivado en que se identifique políticas públicas en algunos países, como el caso peruano desde el año 2018, como es el protocolo de actuación multisectorial para proteger a los defensores de derechos humanos, que ha terminado por hacer estos arreglos institucionales que no son suficientes, ¿no? Y hay que reconocer que en el caso peruano, pese a que no se ha ratificado, estos arreglos institucionales son un gran aporte en el marco de la implementación futura del Acuerdo de Escazú cuando esperemos que el Perú lo ratifique, ¿no? Entonces, de alguna manera, el modelo de desarrollo se ve impactado, y el Acuerdo de Escazú de este modelo de desarrollo sostenible lo que hace es complementar, reforzar y mejorar que los impactos ambientales y sociales se vean limitados, ¿no? Sin embargo, digamos, la reacción en el contexto, sobre todo en el caso de estos tres países y en el caso de Perú, han habido distintas declaraciones, ha sido un tema de disputa, ¿no? De narrativas, de discusión o de debate que no se ha resuelto, o que en todo caso se resolvió en 2020 con la no ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso peruano, ¿no? El 20 de octubre, la Comisión de Relaciones Exteriores lo archivó,
Y podríamos decir que hay una falsa narrativa que creo que se ha mencionado como mitos o leyendas o vicios o finalmente falsedades o mentiras con respecto al Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú, en cuanto a su narrativa, en cuanto a lo que dice el texto, recoge veintitantos años de avance de la legislación ambiental en todos los países. El Acuerdo de Escazú no está planteando, por ejemplo, narrativas disruptivas con respecto al modelo de desarrollo sostenible. Lo que está haciendo es reforzar los derechos ambientales que ya estaban reconocidos en nuestras constituciones y que han ido avanzando poco a poco las legislaciones ambientales en nuestros países, con sus más y con sus menos, y que simplemente lo que hace es consagrarlos a nivel convencional y constitucional, ¿no? Entonces, en realidad lo que está teniendo el Acuerdo de Escazú es una posición continuadora. De hecho, la OECD, para el caso del Perú, hace ya varios años, digamos, sugirió que el Estado peruano debería priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú para garantizar la protección de estos derechos de acceso ambiental, ¿no? Sin embargo, como ha ocurrido en estos países, nos hemos visto con una serie de discursos que se han asentado, ¿no? Es más, se han ideologizado en la discusión del Acuerdo de Escazú, señalando desde la pérdida de la soberanía hasta la pérdida de oportunidades económicas, hasta las ventajas que supuestamente tendrían ONGs internacionales y nacionales, sabiendo que este acuerdo es un tratado internacional de derechos humanos que beneficia a todos los ciudadanos, provenga de donde provenga, ya sean ONGs, ya sean sector privado, ya sean incluso funcionarios públicos, cuando ellos posiblemente puedan generar como un alcalde, una autoridad local, en el caso que vamos a tocar en un momento, sea un funcionario público, pero que defiende el medio ambiente o a sus conciudadanos en función a ciertas amenazas como es el narcotráfico, la tala ilegal de madera, la minería ilegal, etc. Entonces, es un acuerdo que beneficia a todos y, digamos, el texto no deja mentir. Lastimosamente, este discurso ideologizado de ciertos grupos conservadores y de intereses económicos que no entienden que mirar hacia el futuro es sumamente importante. Lastimosamente, sí, pues el incremento de los asesinatos en los últimos años, de acuerdo a reportes de Civicus, de Global Witness y de instituciones internacionales en materia de derechos humanos, nos dicen que la región, y como les mencioné al inicio, está en el marco y en el amparo de un modelo de desarrollo que no corrige los impactos ambientales y sociales y que traslada el costo de esas medidas de prevención, de mitigación a todos los ciudadanos, al Estado y evidentemente a los más desfavorecidos, en este caso a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, hemos visto en estos últimos años el incremento de asesinatos, de persecuciones, de amedrentamiento, de amenazas que tienen que ver con la disputa de territorios, básicamente, ¿no? Tienen que ver con que estas actividades ilícitas no controladas y la situación empeorada durante la pandemia, finalmente se están apoderando de los territorios de pueblos indígenas y comunidades locales de manera de facto, ¿no? Ejerciendo su poder y estableciendo incluso una economía del crimen. Estamos hablando, por ejemplo, un dato que es importante tomar en cuenta es que el año 2020, el primer año de la pandemia, en el Perú se tuvo la mayor tasa de deforestación, 204.000 hectáreas deforestadas. Y las áreas donde hubieron disputas territoriales para evitar de que esta deforestación avanzara, eran justamente los territorios de las comunidades nativas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Entonces, es algo relevante que el Acuerdo de Escazú lo que va a hacer es reforzar la gestión institucional en materia ambiental que permita tener información a los ciudadanos y que permita hacernos una accountability, una rendición de cuentas para fortalecer ese aparato y que podamos ver medidas efectivas. En el área específica de defensores, que es el artículo 9, la obligación estatal de proteger a los defensores, vamos a ver claramente que el Estado va a tener que implementar medidas de prevención, de protección y de persecución a los, digamos, estos violadores de los derechos humanos de los defensores. Ahora, hay que reconocer que en estos últimos años, pese a la incertidumbre política que me han estado preguntando acá los colegas en Santiago con respecto a Perú,
Es cierto que vivimos ya desde el 2016 una incertidumbre política que evidentemente afecta la efectividad digamos, de la implementación de las políticas en materia, en todo terreno, pero especialmente en temas de derechos humanos. El Perú sí ha avanzado en una serie de instrumentos que podríamos señalar que cuando el Perú ratifique, vamos a ver que pues, van a ser útiles con respecto a cómo medir la aplicación del acuerdo en el caso peruano, ¿no? Ha habido una serie de normas como un registro de defensores, como un protocolo de actuación primero sectorial, después multisectorial que se aprobó el año pasado, y después una serie de instrumentos sectoriales que han ido avanzando. Pero el kit de la cuestión, en estos arreglos institucionales, se ha dado este año, por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, un protocolo de actuación fiscal para el tema de proteger a los defensores de derechos humanos, pero el kit de la cuestión es, y un protocolo, digamos, la modificatoria del protocolo del año 2021, donde se especifican la incorporación de ciertas instituciones públicas, como es debida, etcétera. Creo que el key de la cuestión, y eso es lo que quiero remarcar en mi presentación en estos minutos, es que estos arreglos institucionales tienen que ser perfilados ya hacia las responsabilidades específicas para proteger a los defensores en materia ambiental, en materia de derechos indígenas. Y esto pasa por la definición, la aprobación de unos lineamientos de actuación de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior. Sin esos lineamientos, sin esa burocracia, sin ese procedimiento necesario, la verdad es que hasta ahorita estos arreglos institucionales van a seguir quedando así, en papel. Entonces esperemos y esperamos, hemos tenido un diálogo con el Ministerio del Interior en estos temas, que muy pronto aprueben estos lineamientos que de alguna manera permitan ya la implementación, ¿no? Es decir, recursos financieros, actores y agentes policiales que estén dedicados al 100% a proteger a estos actores y evidentemente un plan de actuación para poder atacar cualquier contingencia, ¿no? Se han creado mesas de trabajo en Ucayali, en Madre de Dios, en la Amazonía peruana, pero como hemos dicho y como han dicho los pueblos indígenas, esto no es suficiente. ¿Y por qué lo decimos? Porque justamente nos comentaba Oscar, hace 2 días han asesinado a un profesor indígena, Ulises Rumiche, en San Martín. La Organización Indígena Nacional, AIDESEP, lo ha resaltado, ¿no? Ha dado sus condolencias, y justamente se da en este contexto de amenazas de los defensores. Entonces, la muerte de este líder prueba que estos arreglos institucionales siguen siendo insuficientes y el acuerdo de Escazú reforzaría, si entrara en vigencia en el Perú, la posibilidad de que actores ciudadanos, digamos el propio Estado, puedan implementar las medidas de protección de estos, para favorecer a estos defensores, ¿no? Incluso este líder indígena era una autoridad local, era parte era gerente de pueblos originarios de la Municipalidad Distrital de Pangoa, para ver que no es una situación solo para favorecer a un grupo determinado. Esto puede ocurrir para cualquier ciudadano, ¿no? El acuerdo de Escazú está enfocado en ese sentido, a ese nivel de protección. Entonces, para concluir y para tratar de responder las preguntas de Denise, y tampoco para tener una visión pesimista de lo que está pasando con el acuerdo de Escazú, es cierto que Perú, bueno, es el patito feo de esta conferencia, no solamente porque está a nivel de observador, ha sido invitado, han dado algunas palabras de las autoridades peruanas, pero sin la decisión política de ratificar el acuerdo, la verdad es que el Perú se está quedando atrasado. El Perú está quedándose atrasado en lo que realmente uno puede ver en ciertas medidas y de arreglos institucionales. El Perú tiene una legislación de avanzada, ¿no? Yo creo que lo más importante es desideologizar el Acuerdo de Escazú y reconocer que es un tratado internacional de derechos humanos que va a favorecer a todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, la mejor forma de atacar esta narrativa, digamos, de un velo de la ignorancia con respecto a este tratado internacional, que el Perú va a perder territorio amazónico, que el Perú va a perder inversiones, cuando la OECD está señalando que el Perú debería ratificar el Acuerdo de Escazú, es
seguir incidiendo, informando a la ciudadanía, seguir aumentando, y en ese sentido va a ser muy importante que los nuevos representantes ante el Acuerdo de Escazú sean organizaciones indígenas, sean jóvenes, sean distintos grupos de sociedad civil que puedan incidir para que países como Perú, Colombia y Brasil ratifiquen el Acuerdo de Escazú muy prontamente. Bueno, eso sería todo. Bueno, muchas gracias, espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias, César. No, justo estás en el tiempo. Entonces, aquí César también nos ha compartido algunos grandes retos que tenemos en Perú, al igual que en Colombia. Voy a dar pase a nuestra siguiente panelista. Ella es Julia Melo, es coordinadora de Defensa de los Derechos Socioambientales en Conectas y Derechos Humanos en Brasil. Julia, la misma pregunta para ti en cuanto al contexto. ¿Por qué consideras que el acuerdo es una herramienta fundamental para la protección de la cuenca amazónica en Brasil? Y además te doy ya la segunda pregunta y te corto a los 8 minutos, contamos con un poco de tiempo contigo. ¿Cuál ha sido el mayor reto para lograr la ratificación del acuerdo en tu país y qué importancia tiene para los defensores y defensoras allá? Adelante, Julia. Muchas gracias, Denise. Bueno, es un placer estar acá hoy con ustedes, nuestros partners, ¿no? Y una oportunidad también para conectar las perspectivas de los derechos humanos con los retos de la protección en Amazonía, y también una oportunidad para debatir comparativamente, ¿no?, la situación en nuestros países. Para nosotros en Brasil es un momento muy importante también, porque es una oportunidad de una vez más denunciar que estamos muy lejos de alcanzar los parámetros acordados globalmente para tener una sociedad más justa, más igualitaria, democrática, ambientalmente equilibrada y que garantiza el derecho de la existencia de los pueblos originarios y que requiera cambios estructurales urgentes. Así que voy a hablar un poquito de la importancia, como me preguntó Denise, del Acuerdo de Escazú como herramienta para proteger la Amazonía. También voy a hablar sobre la situación actual de la participación social en Brasil y el rol de los guardianes del bosque y de las organizaciones de derechos humanos defensores. Perdón por mi portuñol. Espero que puedan entender bien. Bueno, como hemos escuchado de las compañeras, de la compañera y de las compañeras y de los compañeros, el año pasado el acuerdo entró en vigor. Es un acuerdo que debe ser y es un marco para la promoción de los derechos humanos, sobre todo del acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia socioambiental. Y podría ser una oportunidad para establecer mecanismos internacionales de protección y cooperación para defensoras y defensoras del medio ambiente y derechos humanos, ¿no? Y es especialmente importante para nosotros en Latinoamérica, como hemos escuchado de Oscar, de César y de Vanessa, con los ataques en nuestra región. Les recuerdo que hay tres partes principales en el acuerdo, ¿no? La primera, que trata de los principios, las directrices y disposiciones generales. El segundo, que trata específicamente del acceso a la información, la participación y la justicia y la protección de defensores. César habló un poco también del artículo 9, ¿no? Y el tercer y último bloque que trata de los medios y las reglas de gobernanza y aplicación. Si analizamos en el contexto brasileño, nos permite observar que ya tenemos en Brasil muchas disposiciones destinadas a promover los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en materia ambiental y también en protección de defensores. Pero, o sea, no sería una novedad total, pero como bien lo planteó Vanessa, sería una oportunidad de aportar algunos avances
que existen en el acuerdo y que pueden complementar y fortalecer nuestra legislación y las prácticas también brasileñas en esos temas, creando más parámetros y principios y también coordinación para la gobernanza en ese tema. Y tenemos que rememorar que aunque Brasil tuvo un papel importante en las negociaciones del instrumento y fue uno de los primeros países a firmarlo, todavía el gobierno del presidente Michel Temer, antes de Bolsonaro, el Ejecutivo Federal no lo remitió para su aprobación en el Congreso. Y hasta hoy no ha sido ratificado. Y eso impide, entonces, que sea, perdón, el facto de que no fue aprobado todavía en el Congreso impide la ratificación y la promulgación del acuerdo por parte de Brasil. Y es necesario recordar que el actual gobierno no tiene interés de hacerlo, incluso actúa en sentido contrario. La inercia de Brasil con respecto a la ratificación del acuerdo es un ejemplo más de la violación de los derechos estatales, de garantizar la transparencia y acceso a la información ambiental, y también es una comprobación de la irresponsabilidad con enfrentar las violaciones de derechos humanos socioambientales en el país. La no validación del acuerdo ya fue parte de un tema internacional. En 2019, un grupo de casi 20 organismos y relatores de la ONU enviaron una carta al gobierno brasileño presionando la gestión de Jair Bolsonaro para que ratificara el acuerdo. Incluso, como también planteó César hace un rato, ¿no? En Brasil también hay un discurso de las autoridades afirmando que es un riesgo a la soberanía. Pero como hemos escuchado de César, no es un riesgo a la soberanía. Ese acuerdo trae temas que ya existen en nuestras legislaciones. En un artículo de ayer, por ejemplo, en un periódico, afirmaba, por ejemplo, que en marzo del año pasado, un diputado de la Frente Parlamentaria Ambientalista solicitó información al ministro de Relaciones Exteriores sobre el acuerdo de Escazú y el ministro contestó diciendo que ese acuerdo podría generar inseguridad jurídica, ¿no? Que podría afectar a la soberanía del país. Pero no estamos de acuerdo porque es un acuerdo que ya trata de temas que tenemos en nuestra legislación. Entonces, eso nos demuestra cómo el escenario actual en Brasil es un escenario de desmantelamiento de muchas de las instancias de participación social, de fiscalización, de seguimiento de las políticas socioambientales, como de la vulneración de los derechos de defensores, y necesitamos de políticas y de acuerdos para garantizar esos derechos y la propia sobrevivencia de los pueblos y de los bosques, incluso Amazonia, ¿no? Voy a hablar un poquito más también de los temas de ejemplos de lagunas en la gobernanza que han debilitado y puesto en riesgo defensoras y defensores y el acceso a la información, participación y a la vida de los defensores. Y esas lagunas de gobernanza, esa falta de gobernanza es porque hay una falta de interés del gobierno en esos temas y demuestro la falta de interés también en ratificar e implementar ese acuerdo. Hemos visto que el gobierno brasileño en los últimos años ha llevado a cabo numerosos intentos de debilitar y destruir los marcos legales e institucionales esenciales para la protección de los derechos humanos y la protección del medio ambiente, con efectos perjudiciales para las personas y los bosques. Sabemos cómo Brasil es uno de los campeones, como Colombia, como Perú, como Bolivia, como hemos escuchado acá, en ataques a defensoras y defensores. Hace años que Global Witness, por ejemplo,
divulga las cifras y Brasil es uno de los países más mortíferos o uno de los 4 más mortíferos del mundo para defensores de la tierra y medio ambiente. La Comisión Pastoral de la Tierra, Comisión Pastoral de la Tierra, ha publicado hace muchos años cifras e informes que tratan de este tema también. Y voy a hablar un poquito más después, pero solo para terminar esta pregunta, les recuerdo que la actividad de, por ejemplo, la minería ilegal, por ejemplo, ha sido uno de los principales motores de la violencia en el campo. Ese es un dado que está en ese informe de la Comisión Pastoral de la Tierra. Eso es solo para empezar, Denise, para demostrar por qué es importante garantizar esos derechos para proteger la Amazonía. Gracias. Gracias, Julia. La siguiente pregunta es en relación al acceso a la información. ¿Cuál es la situación sobre el acceso a la información y la participación ciudadana de defensores en Brasil? Te quedan 5 minutos. Uy, ok. Ok, vivimos como les empecé a contar un poquito en esos 8 minutos, estamos en ese momento de reducción de políticas y desmantelamiento de las medidas de protección ambiental, ¿no? Incluso el relator especial de la ONU sobre residuos tóxicos ha afirmado que la capacidad de los defensores para llevar a cabo su trabajo de forma segura se ha deteriorado considerablemente durante el gobierno de Bolsonaro, en razón de la retórica incendiaria, rechazo a la sustentabilidad y la falta de responsabilidad penal. Y eso ha provocado otra epidemia, la intimidación, ataques y asesinatos. Bueno, les recuerdo que desde el retorno de la democracia en Brasil en 88, la sociedad civil en Brasil ha desempeñado un papel muy importante en los órganos colegiados de la administración federal, participando en la formulación de políticas públicas. Pero desde el primer día del gobierno Bolsonaro, el gobierno ha suprimido consejos de políticas y participación. En el campo ambiental han sido la participación de la sociedad civil en la vigilancia y la toma de decisiones también ha disminuido significativamente como resultado directo de varios decretos del gobierno que han eliminado órganos de participación o han restringido severamente la participación de participantes de la sociedad civil en órganos ambientales. Ese es el caso del CONAMA, que es el principal órgano del Ministerio de Medio Ambiente, o la CONABIU, el organismo que promueve y supervisa la aplicación por parte de Brasil de los compromisos del Convenio sobre la diversidad biológica. Esos consejos tuvieron disminución del porcentaje de participación de la sociedad civil. El Fondo Nacional de Medio Ambiente también tuvo la participación de la sociedad civil excluida. Hubo también reducción del número de participantes de la sociedad civil en otros organismos del gobierno. Un estudio de artículo 19, Imaflora y Instituto Socioambiental han demostrado que en el periodo de 2017 y 2018 y el periodo de 2019 y 2020, en materia de transparencia y participación, hubo muchos retrocesos en Brasil. Hubo cambios en protocolos de comunicación, por ejemplo, de las agencias socioambientales, amenazas a servidores públicos, elevación de secreto de documentos públicos, apagones en las bases de datos socioambientales y deslegitimación de las agencias públicas encargadas de producir datos socioambientales. El estudio también reveló que las respuestas satisfactorias a las solicitudes a través de la ley de acceso disminuyeron en comparación con otros años. No tuvieron respuestas. El Observatorio de Clima también reveló que el Ministerio de Medio Ambiente respondió a menos de la mitad de las preguntas hechas de las solicitudes hechas por periodistas.
Y además de ese contexto de disminución de la participación sociedad civil, también aumentaron los ataques a los pueblos indígenas y a las otras poblaciones. Y bueno, Denise me dice que termina mi tiempo. Yo quería solo completar diciendo que ese escenario nos recuerda cómo es importante que Brasil ratifique el acuerdo y tenemos que recordar que tenemos poco tiempo para revertir, por ejemplo, los impactos de los cambios climáticos. O sea, con la deforestación, los ataques a defensores, si tenemos el acuerdo, ese sería una oportunidad muy importante para revertir ese escenario. Muchas gracias, Denise y compañeras y compañeros. Gracias, Julia. Gracias por tus aportes bastante importantes. Y ahora voy a dar pase a nuestra siguiente panelista. Ella es Silvia Bolina, es investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, de Bolivia, y es quien nos va a dar un poco el contraste, pues los dos países anteriores aún no lo han ratificado. En Bolivia la situación es diferente, pero quizá no tan diferente. Ya, Silvia, adelante. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias por compartir con todos ustedes este espacio. Y bueno, muy rico todo lo que estamos viendo. Y me agradezco mucho tener el momento de estar ahora, después de las exposiciones de los otros países, para que veamos qué es lo que sucede con un país como Bolivia que ha ratificado el Acuerdo de Escazú. Voy a abordar la situación del acceso a la información, participación y defensores de derechos ambientales en Bolivia, los retos para la implementación del Acuerdo de Escazú y, bueno, cuál es la importancia realmente del Acuerdo de Escazú para defensores y defensoras de derechos. En el caso boliviano, solamente comentarles que, bueno, Bolivia es un país que rápidamente ratifica una serie de tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, medio ambiente, etcétera. Y lo hace muy rápidamente, que eso, como sucedió cuando en el 2019, por ley aprobada por el Congreso, fue ratificada el Acuerdo de Escazú. Bolivia es el segundo país que lo hace. Y además que tenemos un artículo en la Constitución, el artículo 13, que señala que los convenios y tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa que reconocen los derechos humanos prevalecen en el orden interno, los derechos y deberes consagrados en la Constitución se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Este artículo de la Constitución resulta siendo muy importante en términos de un marco legal. Por otro lado, Bolivia va definiendo un marco institucional para la aplicación del convenio de Escazú, que es el ámbito judicial, o sea, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, pues te cuenta con una jurisdicción especializada, el Tribunal Agroambiental, que sería la máxima autoridad en la materia agraria y en materia ambiental, que en esto hay ciertos conflictos en términos de lo que significa la Autoridad Ambiental Nacional y también la jurisdicción ordinaria. Pero de todas maneras, parecería haber ciertos avances. Pero la verdad es de que si nos enfrentamos realmente a una realidad, lo que podemos ver es otra cosa, ¿no? En primer punto, el acceso a información y la participación ciudadana, entendiendo que el acceso a la información como un punto clave para el ejercicio de derechos, para la participación y para la toma de decisiones y para la misma agenda ciudadana. Bueno, Bolivia no tiene una ley de acceso a la información, pero sin embargo la Constitución tiene un artículo 24, que señala que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral, escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Y por otro lado, la ley del medio ambiente, que establece que toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar y el deber de intervenir activamente en la comunidad para la defensa y conservación del medio ambiente y asegura sus derechos. Adicionalmente, hay un par de decretos en términos de transparencia y acceso a información.
Esto como un marco legal y que apoya a la retórica de que Bolivia es un país que promueve derechos indígenas, promueve la participación de organizaciones sociales, o como en algún momento se lo decía, es un gobierno de las organizaciones sociales. Por otro lado, pero la realidad es otra, ¿no? Y eso es lo que resulta siendo importante en un país que ha ratificado el acuerdo. Uno, las limitaciones, o sea, las restricciones al acceso a información pública en ministerios y otras instituciones no solamente van para el ciudadano común, como para las organizaciones sociales. Los propios diputados y senadores del país que tienen posibilidades a partir de las peticiones de informe escrito o informe oral, pues se enfrentan a gran cantidad de restricciones, retrasos, etcétera, para obtener información pública. E información que en ningún momento está o es accesible con datos certeros, ordenados, entendibles en la mayor parte de los ministerios y otras instituciones. Y adicionalmente, nos encontramos con que en los últimos años las cláusulas de confidencialidad en diferentes documentos que deberían ser de acceso público se está convirtiendo en una cláusula o en una práctica cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Acuerdos de financiamiento para planes, para proyectos y otros acuerdos comerciales tienen una cláusula de confidencialidad que no permiten ni a la Asamblea Legislativa, que es la que aprueba sobre todo los acuerdos de financiamiento, a tener acceso a estos convenios. Me refiero particularmente a todos los financiamientos con el Eximbank China y otros acuerdos comerciales vinculados con la República Popular China. Eso significa que a partir de estos acuerdos y estos financiamientos desconocemos qué otros temas se están abordando dentro de esto. Por otro lado, también la banca multilateral o el sistema financiero tradicional también va ingresando a todo esto que significa cooperación técnica, sobre todo para estudios y estructuración de proyectos de importancia e impacto, van avanzando en estas cláusulas de confidencialidad. Un ejemplo muy claro es el estudio de potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Madera en Bolivia, es decir, la cuenca amazónica en Bolivia, que significa alrededor del 60% del territorio boliviano, que es manejado por una cláusula de confidencialidad. Por otra parte, contratos y concesiones para explotación de recursos naturales, litio, todo lo que son las concesiones de oro en la Amazonía, también no es posible acceder a estos documentos. Entonces, información pública clave sobre proyectos, contratos, posesiones y acuerdos comerciales es prácticamente inexistente y escaso, desordenado. Por último, estamos en un proceso que viene el nuevo censo, que se lo desarrolla sin una cartografía nueva cartografía y que además involucra ya lo que sucedía en el anterior censo, un tema de inclusive esta multilocalidad de las personas que se van moviendo como temas políticos y también económicos. Y por otro lado, la reducción de la gestión ambiental, el licenciamiento ambiental automático y los proyectos, los planes tienen la licencia ambiental antes de que estos hayan debatidos y discutidos, de qué decir de ciertas políticas. El ejemplo más claro lo tuvimos con la carretera del Tibnis, la famosa carretera del Tibnis, que llevó a la renuncia de la autoridad ambiental para no dar la licencia ambiental, porque se negaba a dar la licencia ambiental de esa carretera, y bueno, la nueva autoridad la dio a solo 10 días después de su nombramiento, con un proceso que llevó a toda la movilización, mostrándonos que quizás esa movilización puede ser, y esa organización social puede ser un mecanismo bastante importante de defensa de derechos.
Y en el caso de defensores de derechos, la situación es bastante grave. Se tiene amenazas y ataques a organizaciones y defensores de derechos humanos que se muestran críticos con las políticas y opiniones del gobierno. Es decir, los ataques son por las propias autoridades del gobierno que llegan a desacreditar o a marcarlos como que son defensores de la derecha, que están sometidos al imperialismo, etcétera, o en algunos casos que se ha llegado a cuestionar a líderes indígenas por el hecho de que han tenido una formación, una educación superior universitaria o tienen emprendimientos de turismo. Por otro lado, la restricción del trabajo de organizaciones de la sociedad civil. La ley 351 establece requisitos legales que se exigen a las ONGs y otras entidades sin fines de lucro que obstaculizan su independencia y su capacidad de desempeñar su labor legítima. Y tenemos también lo que tiene que ver con defensores de derechos, una planificación territorial y políticas públicas que son definidas en alianza con sectores de poder económico y político. Entre estas, lo que es muy claro, la expansión del desarrollo capitalista hacia la Amazonía, un proceso cada vez más acelerado que se expresa en las políticas de expansión de la frontera agrícola, la apertura de áreas protegidas y territorios indígenas, actividades extractivas, inversiones en proyectos de infraestructura de transporte y energía para el impulso de esas actividades, es decir, el uso de recursos fiscales, de recursos del Estado para impulsar actividades de sectores de poder político y económico, y hasta medidas legislativas y administrativas que han promovido los incendios en la Amazonía, en la Chaquitanía del 2019 y el 2020, el acaparamiento de tierra, la expulsión de comunidades y pueblos indígenas o incorporación de estas actividades de resultados de la pobreza y la desigualdad. Un ejemplo de esto es que el relator de derechos humanos sobre sustancias tóxicas lo señalaba hace 2 días, que es incontrolable el tema del mercurio en la Amazonía boliviana, teniendo en cuenta que Bolivia resulta siendo el principal importador de mercurio en la región. Esa es la situación que tenemos en el caso de Bolivia, y esta desacreditación a defensores de derechos y organizaciones parte también de un debilitamiento sistemático de organizaciones sociales, de organizaciones indígenas, de cooptación de dirigentes, de creación de organizaciones paralelas cuando algunas no pueden ser controladas. Y está llevando a una situación de violencia que, como lo señalaba la Fundación UNIR en su reporte de conflictos del último mes de marzo, confirma la tendencia con cifras cada vez más altas de conflicto y violencia en el tema tierras, pero no solamente eso, sino en disputa por recursos naturales, disputa por la tierra, que avanza hacia mayor violencia al enfrentar diferentes sectores, que involucra también el tráfico creciente de la vida silvestre, en los mecanismos de legalización de actividades ilegales, en los cuales en estos conflictos aparentemente las instituciones estatales tienen menos visibilidad, porque vemos sectores como el poder económico y político del cooperativismo minero, que en realidad ya es pequeña empresa o mediana empresa minera, vinculada con el mercado de comercio internacional frente a pueblos indígenas, el acaparamiento de tierras que tiene toda una cadena a partir de la cual los sectores llamados interculturales, etcétera, están aliados con grandes empresarios del agronegocio. ¿Y qué significa el despojo de productores locales? Entonces, esa es la situación que tenemos en Bolivia. Y bueno, en términos de cuáles serían los retos que tenemos hacia adelante, es muy claro, lo decía César, y tenemos que tener una claridad muy grande. Tenemos un contexto de crisis económica del 2014 al 2015, la caída de los precios de las materias primas, tenemos un contexto de crisis política, con que los gobiernos progresistas, hay un cambio, podemos hablar de un fin de periodo probablemente, inestabilidad, polarización. Sí hay una emergencia de sectores de derecha conservadora en todos los países y también en Bolivia,
pero también surgimientos de nuevas alternativas políticas, crisis de partidos tradicionales, la crisis sanitaria, la crisis ambiental, ecológica y climática cada vez más evidente, esa crisis de la sociedad, de movimientos y organizaciones sociales debilitados, pero también surgimientos de nuevas formas de organización y protesta, movimientos juveniles, de mujeres, grupos vulnerables, y bueno, la incertidumbre que nos plantea el conflicto de Ucrania, pero eso nos lleva a unas situaciones que tienen que ver con los retos y hasta dónde podemos ir y qué es lo que nos plantea el tema de Escazú hacia adelante. Y creo que lo que nos plantea el tema de Escazú y el convenio Escazú hacia adelante es realmente cuestionarnos y llevar adelante lo que debería ser una sociedad organizada, porque solo una sociedad organizada puede construir colectivamente agendas ciudadanas independientes para la participación ciudadana, es decir, una participación organizada y efectiva que busque particularmente transformar las relaciones de poder en los procesos de decisión. Y eso parte por información. Información sobre el carácter de las políticas públicas y su relación con la crisis ambiental, climática, pobreza y desigualdad. El avance en el conocimiento que nos lleva a la reflexión y análisis para la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, es decir, promover un debate público sobre los factores políticos, económicos, sociales y ambientales que inciden en la pobreza, en la vulneración de derechos, y bueno, nuevamente esa participación ciudadana que nos lleve al derecho a la palabra, al derecho a ser consultados, a la construcción local de la planificación y el desarrollo, al derecho a decidir, a la toma de decisiones y seguimiento de las acciones. Entonces, los elementos que nos plantea el acuerdo de Escazú nos lleva precisamente a abordar esos aspectos: información, conocimiento, debate, participación, para transformar esas relaciones de poder. Y eso resulta siendo un elemento más que en términos de ser debatido y ser dialogado en términos de diferentes espacios y en términos de un espacio latinoamericano, puede ser un instrumento que, independiente de la ratificación o no, vemos que tenemos condiciones difíciles en cada uno de los países, pero su impulso y su potenciamiento nos puede llevar con una claridad hacia adelante de cambiar estas relaciones de poder. Muchas gracias, Denise. Gracias, Silvia. Justo a tiempo. Y estaba a punto de interrumpirte. Bueno, vemos aquí los contrastes y un poco los retos bastante comunes que tenemos en todos los países. Yo voy a hacer una última pregunta. Mientras tanto, ahí tenemos a todos los panelistas ya en cámara. Nuestra última pregunta para todos, como palabras de cierre también, y tendríamos 1 minuto cada uno, sería en cuanto a las lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones aprendidas podemos recoger sobre la forma como abordó las organizaciones de sociedad civil los mitos y oposición contra la ratificación del Acuerdo de Escazú en nuestros países, ¿no? Y algunas palabras de cierre. Es un reto, 1 minuto aproximadamente cada uno. Podemos empezar en el mismo orden. Vanessa, si todavía creo que ella tenía que salir antes. Si no, seguimos con César. Sí, gracias, disculpen el ruido. Pero creo que lo dije al final de mi exposición. Creo que lo más importante va a ser un poco desmitificar, desmentir lo que algunos grupos conservadores han hablado sobre el Acuerdo de Escazú, ¿no? Y lo segundo es cómo empatar estos avances de los países que ya lo han ratificado con los países no ratificados como Perú, Colombia y Brasil, ¿no? Creo que ver lecciones aprendidas, ejemplos. Ayer México mencionó, por ejemplo, que estaba trabajando en una serie de indicadores para medir el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en México. Eso va a ser sumamente importante, y la colaboración de la sociedad civil y su presencia también lo va a hacer. Entonces, que en el mecanismo de representantes, por ejemplo, esté un representante, por ejemplo, de una organización indígena, de jóvenes, de sindicatos, etcétera, va a ser sumamente importante. Entonces, las elecciones
de los nuevos representantes del público, de este mecanismo donde se desarrolla la participación ciudadana y el diálogo con la CEPAL, que es la Secretaría, y con las partes del Acuerdo de Escazú. Y esas elecciones en agosto de este año van a ser sumamente importantes y va a ser importante que todos participen. Muchas gracias. Gracias, César. Julia. Gracias, Denise. Creo que para nosotros es muy importante diseminar esas informaciones sobre los ataques a los defensores en Brasil y en la región, y también los ataques a los derechos a la información, a la participación, y es necesario que la sociedad comprenda lo que estamos pasando hoy en Brasil con el desmantelamiento de las instituciones de protección de derechos humanos y de derechos socioambientales. Y necesitamos de la presión de las organizaciones internacionales como la CEPAL y otras agencias de la ONU para que Brasil ratifique el acuerdo, ¿no? Ese sería un avance muy importante para la protección de las defensoras y los defensores, aunque ya tenemos legislaciones sobre esos temas en Brasil. El acuerdo trae muchos más detalles sobre la protección de defensores y también es un guión, ¿no?, para cómo podríamos avanzar. Así que para nosotros sería muy importante tener el apoyo internacional de la comunidad internacional, el apoyo de las agencias internacionales, el apoyo, por ejemplo, de la OCDE, de la ONU, de la OEA, de los países, para que Brasil tome nuevamente su rumbo e implemente las políticas de derechos humanos y socioambientales. Es una emergencia. Muchas gracias, Denise. Gracias, Julia. Creo que Vanessa nos acompaña ahorita. Bueno, digamos que desde la experiencia que hemos vivido en Colombia, yo diría que hay varias lecciones aprendidas, ¿no? Si bien todavía nosotros no hemos logrado la ratificación del Acuerdo de Escazú, creo que todo el proceso de incidencia, pedagogía que se ha hecho a nivel comunitario, de hecho, con los pueblos indígenas, con la OPIAC, ya que Oscar está aquí participando en el espacio, hemos tenido un acercamiento sobre concientizar a poblaciones muy relevantes en relación al acuerdo, sobre qué contiene el acuerdo, qué derechos nos da, como por ejemplo los jóvenes, las mujeres indígenas, campesinas, afrodescendientes. Entonces ya nos lleva a un escenario donde el acuerdo de Escazú es un tema muy relevante. De hecho, ahorita para las elecciones presidenciales es un tema que está siendo consultado a cada uno de los candidatos, ¿no? Donde la gente está atenta a quién está a favor del acuerdo de Escazú, cómo se va a implementar. Entonces creo que eso es por un lado. Entonces toda esa estrategia de articulación a nivel nacional es muy importante. Por otro lado, creo que este tipo de espacios, conocer en el día a día las estrategias que se están impulsando en otros países de la región es fundamental. O sea, esas alianzas entre países como organizaciones de sociedad civil nos dan de hecho un escenario de ventaja donde podemos prevenir, digamos, cualquier tipo de desinformación o cualquier tipo de ataque en contra del acuerdo, y de esa forma estar preparados para afrontarlo en un debate en igualdad de condiciones con otros actores. Esas serían como algunas experiencias que hemos tenido acá. Gracias, Vanessa. Silvia, adelante con tus reflexiones finales. Gracias, Denise. Bueno, en el caso boliviano creo que es necesario desmitificar de que en Bolivia las cosas marchan bien porque se promueven los derechos indígenas, porque hay menos situaciones de asesinatos de defensores, y porque Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú. Creo que es importante que pisemos realidad y que veamos que más bien el retroceso en términos de derechos, en términos de la gestión ambiental y la afectación de grupos vulnerables, etcétera, está más bien en crecimiento. Bolivia es un país en el cual la justicia o todo el sistema judicial de Bolivia está en muy severo cuestionamiento. En realidad es uno de los países en los que se cree menos en la justicia y hay pruebas contundentes respecto a esto, situaciones que no
no son hechas públicas o no son vistas de manera muy fuerte fuera del país, como es aspectos de tortura psicológica, tortura real a quienes critican el gobierno bajo diferentes formas. Entonces sí es importante no solamente entender que los procesos de violencia vienen dentro de las formas tradicionales que si no se dan a partir del propio sistema judicial, que quienes critican o cuestionan las políticas estatales son objetos de una serie de elementos de violencia. Creo que esos temas son importantes. También la creciente violencia entre sectores sociales o sectores de poder con sectores sociales en relación a tierras y al manejo de recursos y al aprovechamiento de recursos naturales es un tema que se está poniendo con mayor fuerza. Entonces, Bolivia se ha debatido muy poco sobre el acuerdo de Escazú. La ratificación rápida ha llevado eso, pero un tema que resulta siendo importante es la información. Es hora de que Bolivia, que es uno de los pocos países que no tiene una ley de acceso a información que sea realmente efectiva, con mecanismos propios, que vaya generando una mayor posibilidad de participación y de debate público, es un tema en el que se debe trabajar de manera muy fuerte, y también en la recuperación de la independencia de un poder judicial, de un tribunal agroambiental también, que sea efectivo, sino en realidad tenemos una ratificación de un acuerdo que en los hechos es un papel más en el país. Gracias, Silvia, y gracias a todos por sus reflexiones también. Agradecemos también a la audiencia por escucharnos. Vamos a retransmitir este evento en Perú a las 10:30, que sería la misma hora en Colombia, y bueno, las diferencias horarias en Brasil y en Bolivia, que ahorita no las tengo bien presentes, pero también pueden visitar la página de cada organización y de la coalición regional. Sin más, les quisiera pedir, si es que están todavía por ahí, entendemos que César y Vanessa están ahorita en Chile, justamente en la COP, si podrían prender sus cámaras y tener una foto final del grupo, y agradecer a todos los participantes también por escucharnos hoy día sobre esperamos que logremos grandes avances en esta COP en Chile. Bueno, una foto final. Doy la cuenta yo. 1, 2, 3. Bien, esperemos que haya salido bien la foto. Les agradezco mucho, mucha suerte allá, mucha fuerza. Que tengan una buena gestión allá. Saludos y muchas gracias, muchas gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. Chao. Muchas